Buenas tardes. Hoy estamos en sábado, no estamos en domingo, entonces ustedes van a ver mucha luz ahí arriba. Eh, por esa razón, vamos a cuadrar las cosas. Estoy tratando de que no esté tan iluminado, pero no funciona. Bueno, dejémoslo así. Vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 16. Estaba comentándole al grupo que Primera de Corintios capítulo 16 eh, ya deja de ser una disertación sobre cosas, sobre algo, sobre un tema, como lo fue el anterior. Primera de Corintios 16 es una serie de instrucciones finales que Pablo da a los corintios, eh, y que tienen que ver con la manera en que los corintios deben desarrollar sus vidas cotidianas. Bueno, la primera cosa que Pablo hace para instruirlos es con respecto a la ofrenda. Yo sé que en nuestro grupo hay muchos que saben acerca de la ofrenda, pero vamos a seguir lo que Pablo enseña porque a mí me parece importante repasarlo primero que todo, pero también habrán cosas que de pronto no hayamos escuchado. Entonces mejor vamos a trabajar sobre lo que la ofrenda dice. Entonces, Primera de Corintios capítulo 16 desde el versículo 1, y vamos a estudiar acerca de la ofrenda a Dios. Quiero que tengan en cuenta eso, es muy importante. Es la ofrenda a Dios. Y todos nosotros, cuando damos ofrenda a Dios. Que el uno lo coja o que el otro lo coja, ese no es nuestro problema. Nosotros damos ofrenda a Dios. Eso es lo que debemos tener en mente a la hora de dar. Yo doy al Señor. Como lo use Él, ese es su prerrogativa porque es su dinero a partir del momento en que yo lo he dado al Señor. ¿Ok? Pero Pablo sí establece una serie de cosas que son importantes para que nosotros las manejemos, las coloquemos dentro de nuestra manera de ofrendar a Dios. Entonces empecemos del versículo 1 al versículo 4. Versículo 1 al versículo 4. Entonces, primera instrucción es en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Cómo así? ¿No estábamos hablando era de la ofrenda a Dios? Ok. ¿Qué es lo que significa que es para los santos? Antes al templo llevaban las ofrendas porque se supone que en el templo de Jerusalén estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo y por lo tanto todos llevaban sus ofrendas a Dios. ¿Dónde? En el sitio donde se supone que moraba Dios, en el templo. ¿Cuál es el templo de Dios hoy en día? No es una pregunta retórica, es para que contesten. ¿Cuál es el templo de Dios hoy en día? Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces, el templo de Dios es la iglesia. Así que cuando hablamos de la ofrenda para los santos, no estamos hablando de vamos a llevarle unas limosnas a alguien. No, vamos a llevar una ofrenda a Dios, que la entregamos a los santos para que los santos puedan tener lo que necesitan es otra cosa. Pero lo que nosotros debemos tener en mente es que el que recibe es el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de ofrendas, tiene que ver con muchas otras cosas además de dinero, que es lo que normalmente las personas piensan que es ofrenda. Vamos a mirar. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan todos también de la manera que yo ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, la palabra aquí ordené no es de aquel que da una orden,
sino como yo les di el orden que debían hacer para dar sus ofrendas en las iglesias de Galacia. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando Pablo escribe aquí, habla de iglesias de Galacia, no la iglesia de Galacia en singular. ¿Por qué? Porque este orden se lo dio a las iglesias locales, o sea, a los grupos de personas creyentes que habían en Galacia. Galacia era una gran región y en cada iglesia él dio un ordenamiento de cómo debían hacer lo que necesitaban hacer para las ofrendas. ¿Y las ofrendas para quién? Para los hermanos, para los santos. Ok, versículo 2. Cada primer día de la semana, qué cosa tan importante. Cada primer día de la semana. En griego aparece el día después del Sabbat, o sea, el primer día de la semana, por cuanto el Sabbat es el último de la semana, de acuerdo como Dios estableció todo lo que tenía que ver con la creación. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, escuchen esto, pongan aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes ustedes hayan designado por carta, a estos son los que yo voy a enviar para que lleven su donativo, es una donación, y la lleven a Jerusalén. Y si fuere necesario que yo también vaya, pues entonces esos que ustedes designaron irán conmigo. Entonces, escúcheme esto porque es algo muy importante para nosotros que entendamos lo que él está diciendo. Está diciendo, no es el 10%. Él no está diciendo, ustedes cogen y lo que le entra, sacan el 10%, o sacan el 15%, o salgan el 20%. Dice, según lo que ustedes, Dios los ha prosperado. ¿Cuánto Dios nos ha prosperado en la semana? ¿Ok? Uno hace sus cuentas y dice, bueno, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado aquello, y saco algo que yo decido cuánto quiero dar. Muy importante esto. Yo decido cuánto quiero dar de acuerdo con lo que Dios me ha prosperado. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta cuando vamos a ofrendar. No está diciendo que yo debo sacar un porcentaje, está diciendo que de la manera en que yo miro cuánto Dios a mí me ha bendecido, yo necesito aprender a bendecir a otros. Cuanto yo aprecio lo que Dios me ha dado, yo voy a dar a otros. Es muy diferente a lo que nos enseña. Bueno, a ver, estoy hablando lo que dice aquí, ¿no? Yo considero que aquí no habla de un porcentaje, habla de un cuánto aprecio yo lo que Dios me ha dado y me ha bendecido en la semana. De lo que me ha bendecido en la semana, yo separo una parte de acuerdo con lo que yo decido separar. Lo guardo y lo acumulo para cuando tenga que dar mi ofrenda, cuando sea necesario dar mi ofrenda. Y se la entrego a alguien que yo sé que es digno de administrar la ofrenda que yo doy. Mm, qué cosa tan interesante. ¿Quieren que lo lea de nuevo?
Lo voy a leer, ¿no? Aquí dice, y cuando haya llegado a quienes ustedes hayan designado por carta. ¿Qué significa designado por carta? Significa que es alguien a quien yo puedo dar una carta de recomendación de que use lo que yo le doy para el bien de la iglesia, para los santos. Muy importante. Eso es lo que dice aquí en ese capítulo 16 del 1 al 4. Está el orden en que yo debo ofrendar. Lo primero es cuánto Dios me ha prosperado. Ok, de acuerdo con lo que yo aprecio de lo que Dios me ha dado a mí, yo quiero prosperar a otros tal cual como fui prosperado. Entonces voy a sacar de lo que yo he prosperado una parte y lo voy a acumular hasta que tenga el día en que voy a darle a una persona que yo considero que es digna de recibir ese dinero. Porque, no, el dinero no, que es digna de recibir lo que doy de ofrenda para que ella lo administre bien y lo dé a quien realmente lo necesita. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Señor. Ok. Entonces, vamos a continuar. A mí me gustó la imagen porque es, yo me quito para que el otro pueda tener lo que le falta. Eso es muy bonito. Esa construcción de otros me parece algo muy hermoso. Esa imagen me pareció muy bonita. Ok, vayamos a lo siguiente. Primera de Corintios 16 del 4 al 12. Póngale pues atención a esto. Yo voy a ir a ustedes cuando yo haya pasado por Macedonia, porque Dios a mí me ha dicho que tengo que pasar por Macedonia. Y puede ser, es muy probable, esa sería la palabra más bien que aparece, es muy probable que me quede con ustedes y con ustedes pase el invierno, para que cuando pase el invierno, ustedes me encaminen, me envíen, me hagan ir a donde yo tengo que ir. Entonces voy a pasar por Macedonia, estoy en Éfeso, para ir a donde ustedes por Macedonia tengo que subir arriba a Macedonia y bajar de nuevo a Corinto. Entonces yo tendría que hacer eso porque eso es lo que Dios ha dicho que tengo que hacer. No voy a devolverme de aquí a Corinto en este momento porque eso no es lo que Dios ha dicho. Pero cuando vaya, no quiero verlos solamente de paso. Espero estar con ustedes durante algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré aquí en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande, una gran puerta se me ha abierto. Escuchen la descripción de esta gran puerta de Pablo. Y es una puerta donde yo puedo ser eficaz. Y muchos son los adversarios. Es interesante. Pablo ve una gran puerta y ve una gran puerta donde él puede ser eficaz. Solamente porque hay muchos adversarios. ¿Cómo les parece? Ok. Luego dice en el versículo 10, y si llega Timoteo, miren que él cuando llegue allá, estén muy cuidadosos y atentos a que cuando ese muchacho llegue allá, esté con ustedes con tranquilidad, porque él también hace la obra del Señor, tanto como la hago yo. Así que ninguno lo tenga en poco. No, que es joven, ninguno tenga en poco su juventud. Al contrario, encamínenlo en paz
guíenlo en paz, llévenlo en paz, de manera que cuando él salga pueda llegar donde estoy yo, porque yo lo estoy esperando con los hermanos. Si nosotros recordamos, el Señor dejó a Timoteo arriba en Macedonia. Versículo 12, acerca del hermano Apolos, yo le rogué que fuese a ustedes con otros hermanos, pero de ninguna manera tuvo el propósito para ir ahora. Pero les aseguro que va a ir cuando tenga oportunidad. Ok, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Por qué tanta descripción de un viaje, de unos planes y todas estas cosas? Es que está describiendo a los santos que necesitan que los corintios les estén ayudando. Aquí les voy a mostrar tres santos que necesitan ser ayudados, tres santos que necesitan de sus ofrendas. Eso es lo que está diciéndole Pablo. Por eso la palabra encaminarse. Pablo necesita que sea ayudado para poder ir. Les está diciendo, yo soy una de esas personas que ustedes necesitan ayudar y apoyar. ¿Por qué? Porque necesito ir a Macedonia y no tengo los recursos para ir a Macedonia. ¿Saben ustedes que yo salí corriendo de allá, aquí en Éfeso? Tengo un montón de gente con la cual tengo que luchar y tengo adversarios con los cuales tengo que luchar, pero yo tengo que ir a Macedonia para poder dar la vuelta y llegar otra vez hasta Corinto. Necesito que me ayuden en el ministerio al ir, pero me tengo que quedar aquí en Éfeso hasta Pentecostés porque me he dado cuenta de que hay un montón de personas que van en contra de la palabra de Dios, que no entienden las escrituras del Antiguo Testamento y que cuando me escuchan decir que el Mesías llegó, pero que el Mesías murió en una cruz, se convirtieron en mis adversarios. Están antagonizando contra lo que les estoy diciendo. Entonces tengo la oportunidad de que como me están antagonizando, tengo la oportunidad de hablarles y mostrarles, tanto en el Antiguo Testamento como por lo que hemos vivido y visto en Cristo, que Jesús, el Señor, es el Mesías. Entonces no solamente necesito la ayuda para ir, sino necesito también la ayuda para estar aquí, porque no todo lo van a hacer los de Éfeso. Necesito que me ayuden para lo que estoy haciendo aquí, porque yo solo no puedo estar dando el evangelio, luchando por el evangelio y además tengo que estarme sosteniendo. En Éfeso no puedo hacer eso. Necesito que me ayuden. Necesito unas escrituras. Necesito más rollos. Necesito tener ropa. Necesito tener sandalias, necesito poder comer, necesito poder tomar, necesito por favor que me ayuden a luchar por el evangelio al cual fui llamado a luchar. ¿Está claro? Luego les dice, ahora, no soy solamente yo el único que lucha aquí, ¿eh? También, también hay un muchacho que se llama Timoteo. A ese muchacho, miren, está llegando, debe estar llegándoles allá, pero está llegando de una lucha tremenda a donde lo dejé. Así que debe estar cansado y vuelto nada ese muchacho. Por favor, ayúdenlo dándole tranquilidad. Ayúdenlo en que él pueda tener las cosas que necesita para estar con ustedes. No le pongan más dolores de cabeza de los que son normales y necesarios. Y las cosas que les he explicado yo, díganle a él que les explique, pero con tranquilidad. Déjenlo que tome su tiempo para enseñarles. Ayúdenlo, apóyenlo.
sean sus paños de lágrimas. Y considérenlo. Vaya, esto es muy importante. Nadie lo tenga en poco porque es joven, porque está cansado, porque tiene problemas, porque en su juventud hace cosas que se equivocan. Nadie tenga en poco a ese muchacho. Al contrario, denle la tranquilidad de que cuando ya se reponga, ustedes lo van a traer donde mí. Ustedes le van a proporcionar cómo viajar, cómo llegar, cómo estar acá. Y no tiene que estarse preocupando como tuvo que preocuparse cuando estuvo allá en Macedonia, sino que él pueda aquí trabajar tranquilo, sabiendo que ustedes lo están apoyando. Ah, y les voy a hablar sobre un tercero. Les voy a hablar sobre Apolos. Si quieren saber doctrina, Apolos es el tipo para saber doctrina. Pero no ha tenido la oportunidad para ir donde ustedes. Él de su propia voluntad ha dicho, no, todavía no voy a ir allá a Corinto. La verdad es que él eso es más o menos como Dios no le ha mostrado, vaya, sino enseña aquí, espere, enseña aquí, que yo le voy a dar la oportunidad para que vaya. Más o menos esa es la idea. Apolos es otro que necesita que lo ayuden. Él conoce muchísimo y les puede enseñar mucho, pero además es un muy buen orador. Y en Grecia, en Corinto, un buen orador que se pare en una plaza y hable es algo muy necesario y muy bueno, pero todavía no tiene la oportunidad de ir. Ok, uno pensando, podría uno decir, bueno, la iglesia no ha crecido tanto, las personas todavía, acuérdense que a Pablo lo persiguieron, las personas todavía tienen demasiada animadversión con esto del evangelio, que se para en una plaza, muy probablemente lo van a apedrear, o cualquiera de esas cosas, uno podría pensar. El punto es, Dios no le ha dado la oportunidad para ir. Ya está. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que hagamos es que miremos esto de lo que Pablo les está enseñando como instrucciones a los corintios. Miremoslo desde otro punto de vista, desde otra manera en que él habla a otros hermanos en la iglesia, a los hermanos en Filipos. Los hermanos en Filipos. Por favor, vayan a Filipenses capítulo 4. Esto nos va a traer, nos va a dar muchas luces de estas enseñanzas e instrucción, estas enseñanzas o instrucciones de Pablo a los corintios. Esto nos va a dar muchas luces. Capítulo 4, versículo 10 de Filipenses. Dice Pablo, me gocé muchísimo en el Señor de que al fin hayan revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban muy solícitos a hacer. Pero escuchen que él menciona la misma palabra, pero les faltaba la oportunidad. Alguien tenía que traerme ese cuidado suyo, pero yo no sabía que ustedes estaban acumulando para poderme enviar. No les había faltado la oportunidad de parte de Dios
pero ahora me doy cuenta que han sido solícitos en que cuando ustedes tenían, guardaron y guardaron y guardaron hasta el tiempo de llevar las ofrendas a Pablo, traerme las ofrendas. Gracias, y me gocé en el Señor diciendo, gracias, Señor. Es algo increíble como tú has sido siempre fiel. Realmente yo ahora que pensaba que no tenía cómo voy a hacer a esto, cómo voy a hacer lo otro, en el momento oportuno acabo de recibir esta carta de los filipenses donde me envían para mi cuidado y puedo ver que realmente tú estás en el corazón de ellos. Versículo 14. Bien hicieron en participar conmigo en mi aflicción. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? No es solamente el hecho de, caramba, de envío mi ofrenda, es que cuando nosotros damos ofrenda, nosotros estamos participando del ministerio de las personas a quien le damos. Dice, y saben ustedes también, filipenses, que al principio, cuando yo predicaba el evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo dando, sino solo ustedes. Porque aun cuando llegué a Tesalónica, había salido de Macedonia, y cuando llegué a Tesalónica, todavía en Tesalónica, ustedes enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que yo busque beneficio propio, pero sí lo que yo veo y lo que yo busco cuando yo les enseño acerca de esto es que ustedes tengan fruto que abunde en su cuenta, en su cuenta. Ya ustedes pueden estar pensando, ¿quién lleva esa cuenta? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Normalmente uno dice, pero es que yo doy tan poquito. Nunca vean la ofrenda que ustedes dan para los santos, para Dios. Jamás la vean como doy poquito o doy mucho, porque siempre será lo que Dios coloca en tu corazón por el hecho de la bendición que Dios te ha dado, la prosperidad que Dios te ha dado. Él dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Ahora no solamente lo de ustedes mandaron, fulanito me mandó en Tesalónica, también ellos vieron y me mandaron también, estoy lleno. Y gracias porque lo enviaron con Epafrodito. Gracias porque lo enviaron con Epafrodito. Supieron con quién enviarlo, alguien que no iba a hacer ganancia deshonesta. No, lo enviaron con alguien que realmente era digno de traerlo. Recopilemos. Dios usa nuestras ofrendas cuando seguimos su orden. Él usa nuestras ofrendas como un cuidado por aquellos que trabajan para la obra de Dios. Por lo tanto, nosotros somos, entre comillas, la tesorería del obrero que trabaja. Tenemos el gran privilegio de participar en la obra de Dios dando. Así como recibimos de la obra de Dios, nosotros también damos de la obra de Dios.
Y por eso es que las personas que trabajan en el Evangelio tienen lo necesario o deberían tener lo necesario y no deberían haber pastores que estén quejándose porque, oiga, ¿con qué voy a comer hoy? ¿Cómo voy a pagar mi arriendo? ¿Cómo voy a pagar el agua, la luz y el teléfono? Eso debería darnos vergüenza ante Dios, porque cualquier tesorero que tiene los recursos y no los gira, sabiendo la necesidad que existe, es alguien que debería esconder la cara del Señor. Cuando Él dice la palabra dádivas, Él dice, esa palabra significa que yo recibo algo que no es, que es necesario, pero que no es una, simplemente un regalo. Es algo que beneficia, esa es la palabra, es algo que beneficia al otro. Ahora, cuando eso sucede, fíjense el orden que da Pablo, el orden que da Pablo en Corintio. Él dice, según lo que haya prosperado, mis queridos hermanos. La primera cosa que sucede en nuestra vida es que Dios nos ha prosperado. Pablo no tenía ni la más mínima duda de que todos los creyentes en Cristo somos prosperados todos los días. Él dijo, según lo que haya prosperado, no dijo, si es que has prosperado, no dijo, según lo que hayas prosperado. Él sabe que Dios a nosotros nos prospera totalmente todos los días y que tenemos para prosperar a otros. Eso es hermosísimo. Ahora, escúchenme esto que es increíble. Esa cuenta no la tengo yo, dice Pablo, no la tengo yo, no la tiene Timoteo, no la tiene Apolos, no la tiene ninguno de nosotros, no la tiene Epafrodito. La cuenta de lo que ustedes han dado, las tiene Dios. Y yo les he enseñado lo de ofrendar, porque yo quiero que ustedes tengan mucho, abundante, superabundante fruto en el cielo, donde en ese cielo no hay ni hollín, ni, perdón, no hay ni, sí, no hay ni ladrones, ni hay, no sé qué cosa que las dañe, ni plaga, ni ladrones, ni nada que dañe sus tesoros. Esa cuenta de sus tesoros en el cielo la lleva Dios. Eso es lo que está diciendo. La ofrenda es para Dios, Dios lleva la cuenta. No, pero es que yo se la di al hermano Epafrodito para que el hermano Epafrodito se lo dé a Pablo. No importa. Pablo es un obrero de Dios. Timoteo es un obrero de Dios. Apolos es un obrero de Dios. Y por lo tanto el que paga es Dios. Y los tesoreros de Dios en esta tierra somos nosotros. Entonces, si no pagas lo que Dios dice, Dios llamará cuentas. Pero si lo haces, igual, Dios va a tener tesoros en el cielo. Es lo que dice ahí. Pero les tengo otra. Parece fabuloso. Pablo nunca dice, ay, pero me faltó. Tengo lo suficiente. Tengo abundancia. ¿Saben? Pablo se aplica a sí mismo la prosperidad que le aplica a todos los que dan. Pablo entiende que su prosperidad son sus hermanos y por eso
tengo abundantemente. Lo que hayan enviado, Dios lo va a rendir, Dios va a hacer con eso lo que es necesario y voy a tener también para darle a otros. No solamente yo soy prosperado, van a ser prosperados también los que están a mi alrededor, porque Dios a mí me prospera por ustedes. Ustedes son mi contentamiento. Y entonces, Pablo se refiere al Antiguo Testamento y nos enseña a que tengamos entendimiento con respecto a lo que significa la ofrenda a los santos. Él dice muy claramente, la ofrenda a Dios, la ofrenda a los santos, es olor fragante. ¿Saben dónde aparece eso? Aparece en Éxodo, versículo 29-18. Dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ese olor fragante es ofrenda quemada a Jehová. ¿Qué es lo que Pablo les está recordando en ese pasaje? Les está recordando que es un sacrificio que hicieron al quitarse el ladrillo y ponerlo en el otro. Ese sacrificio es un sacrificio que Dios acepta. Es un sacrificio que Dios dice, a mí me agrada. Es olor fragante para mí. Yo estoy feliz de que hubieran dado. No, yo quiero agradar a Dios. Ok, haz lo que dice el Señor. Da, porque es más feliz el dar que el recibir. Es lo que Dios dice. Y para terminar, Pablo hace una hermosísima oración. Esa oración empieza así. Mi, mi Dios. Mi Dios, tu Dios, suplirá todo lo que les falta, todas las necesidades, conforme a las riquezas de Cristo Jesús en su gloria. ¿Cuál es la gloria hoy del Señor Jesús? Está en el trono del Señor de señores y Rey de reyes. Y con ese poder va a suplir todo lo que nos hace falta. Así que cuando nosotros damos al Dios y Padre, a nuestro Dios, nuestro Padre, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí tenemos lo que la ofrenda significa. Ahora sí podemos entender lo que Dios ha establecido, que es la ofrenda para Él. Una que llegue a Él en olor fragante, en sacrificio acepto. Sacrificio acepto, agradable a Dios. El Señor los siga prosperando para que ustedes prosperen a la iglesia de aquel que los ha prosperado.